una pequeñísima introducción del sistema nervioso, porque siempre es interesante y no sé la gente lo que sabe aquí. Entonces, bueno, comentar que el sistema nervioso está compuesto por unas células muy especiales llamadas neuronas, y son especiales porque tienen estas prolongaciones aquí por las cuales se pueden enviar corrientes eléctricas, ¿no? Y al final, cuando llega la corriente eléctrica al final del axón, pues se libera un neurotransmisor. ¿Y por qué se inicia una corriente eléctrica? Pues esto sucede porque en las membranas de las neuronas hay unas proteínas que interaccionan con moléculas del mundo exterior. Esas moléculas pues, son los neurotransmisores o sustancias que se les parecen, como en este caso son los psicodélicos o las drogas, ¿no? Son drogas porque se parecen a un neurotransmisor. Entonces, ¿qué pasa cuando esas sustancias se unen a esos receptores? Pues que hay un cambio de conformación en el receptor que hace que dentro de la célula se inicien unos cambios que al fin y al cabo, por un mecanismo u otro, hacen que aumente la carga positiva dentro de la célula. Y aquí viene la belleza, que es que los axones tienen unos canales que son sensibles a esa carga positiva. Es decir, cuando detectan que dentro de la neurona la carga positiva supera un determinado umbral, los canales se abren y al abrirse hacen que entre más carga positiva adentro, facilitando la apertura de los canales así en el axón. Entonces así se va pasando la corriente eléctrica a lo largo del axón, haciendo que se libere al final el neurotransmisor. Vale. Bueno, pues ahora quiero que penséis, increíble, ¿verdad? Pero ahora lo que voy a decir es todavía más increíble, porque lo que quiero que penséis es que toda la experiencia que tenéis en vuestro día a día, la riqueza de la experiencia que tenemos, en realidad está compuesta solo por 7 tipos de información. Los 5 sentidos, la información del cuerpo, que se llama la propiocepción, y también la información que nos llega de los órganos, la interocepción. Y con solo esas 7 informaciones generamos esta experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, lo que importa es realmente cómo se está integrando y cómo se está procesando esa información. Entonces, bueno, pues para daros una introducción muy rápida, si yo, por ejemplo, me toco aquí, ¿no? Esta neurona manda la información a la espina dorsal, de la espina dorsal libera el neurotransmisor, de ahí a otra neurona, de esa neurona va al tálamo, que es una estructura que está aquí en el centro del cerebro, y en el tálamo la información llega ordenada, la información visual llega a un sitio, la información auditiva llega a otro sitio, y de ahí del tálamo va a la corteza, ¿no? Entonces por ejemplo, la información visual va a la corteza visual primaria, la información auditiva va a la corteza auditiva primaria, y luego ya en la corteza, pues esa información se va integrando entre sí, ¿no? Entonces aquí simplemente que veáis cómo en la evolución ha ido aumentando un montón lo que es la corteza asociativa. Ahí en los colores azules, rojos, veis lo que son las cortezas primarias, es decir, las cortezas que están, la parte de la corteza que está directamente conectada con el tálamo. Pero luego en gris se veis cómo va aumentando más a lo largo de la evolución, y ahí es donde toda esa información que inicialmente está segregada se va integrando más y más y más, ¿no? Vale, pues entonces ahora queremos ver un poco qué está pasando a nivel de la corteza, ¿no? Cómo se está organizando esa información cortical. Entonces, para hacer eso en neurociencia, lo que hacemos es, cogemos una zona del cerebro y vemos cuál es la actividad, ¿no? Y comparamos la actividad de esa zona del cerebro con la actividad de todas las otras zonas del cerebro para ver qué zonas están hablando, qué zonas están sincronizando con esa zona, ¿no? Entonces, por aquí abajo, por ejemplo, tenéis 3 líneas, una amarilla, una naranja y una azul, y veis que la amarilla, que es de esta parte de aquí, y la naranja, que es de esta parte de aquí, están súper correlacionadas, mientras que la azul, que es de esta parte de aquí, no está correlacionada con ellas, de hecho está anticorrelacionada. Y el caso es que si luego coges esta zona de aquí y ves qué zonas del cerebro se comunican con ellas, pues generas lo que se llama la red, el mapa de esa zona, ¿no? Y haciendo esto con todas las zonas del cerebro, lo que llegamos es a una clasificación que se utiliza bastante en neurociencia, que es clasificar el cerebro en unas 7 redes neuronales, ¿vale? Entonces, esas 7 redes neuronales, pues por un lado está la visual, que sería la morada, por otro lado está la sensoriomotora, que sería el azul, y luego tenemos unas redes que están más involucradas en procesos de atención, tanto sea de mantenimiento de la atención como reorientación de la atención, y por último tenemos esa red que veis ahí en rojo, que es la red por defecto, ¿no? Que es una red muy interesante. Pues bien, ahora os explico por qué. Pues bien, la red por defecto se descubrió cuando
a un tipo, dijo, a ver, en neurociencia siempre estamos haciendo experimentos viendo qué pasa al cerebro cuando la gente está haciendo tareas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente no está haciendo las tareas, cuando están esperando a empezar la tarea? Y vieron que a lo largo de da igual la tarea que la gente estuviese haciendo, en los momentos de reposo, siempre veían actividad en esas zonas del cerebro, ¿no? Entonces se le llamó la red por defecto, o la red del reposo. De la que antes hablaba todo un poquito. Aunque luego la cosa no es tan sencilla, porque cuando luego se fueron a hacer experimentos que requerían que la gente pensase en sí mismo durante la tarea, que activasen memorias autobiográficas, o que pensasen en el futuro, o que pensasen en otras personas, lo que es la concepción social, pues también se veía que se activaban esas zonas de la red por defecto. Por tanto, está activada pues, cuando hacemos esos procesos en los que solemos embarcarnos cuando estamos divagando, ¿no? Cuando no estamos prestando atención a ningún sitio, ¿no? Es la red por defecto. Y lo que se ve además es que esta red está formada por zonas que están muy al final de la cadena de integración. Entonces, este es un estudio que se hizo en el cual se cogieron todas las zonas primarias de las que hablaba antes, que se ven en azul, y se vio qué zonas del cerebro estaban más alejadas de esas zonas azules. Y lo que se llegó haciendo con estos análisis fueron esos puntos rojos que son totalmente la red por defecto. O sea, es como está muy en la parte de arriba de la cadena de integración y las partes de esta red pues, están muy involucradas en lenguaje, en la metacognición, que es la cognición de la propia cognición, o sea, la consciencia de la consciencia, ¿no? Vale, y entonces, ahora vamos... una cosa. Entonces, por estas razones, a la red por defecto se le ha llamado la cuna del ego, ¿no? Porque está muy involucrada en los procesos del yo, en ese diálogo interno, ¿no? Y el ego y la red por defecto han evolucionado para ordenar un poco y regular un poco a los sistemas más primitivos. No es como que generan un nuevo orden, un nuevo grado de organización. Entonces, pues eso ha evolucionado. Además, la red por defecto, esta idea está soportada un poco porque la red por defecto está altamente conectada con sistemas límbicos, con sistemas emocionales subcorticales, en los lóbulos temporales mediales, que los podéis ver aquí, el hipocampo y la amígdala. Y ya os digo que la corteza prefrontal juega un papel muy importante en inhibir a estas zonas. De hecho, la gente que tiene lesiones en la corteza prefrontal, pues ya no dejan hay una pérdida de impulsos. Entonces la gente se convierte en gente muy agresiva, en gente irresponsable, porque ya como que no pueden organizar sus acciones en función de las consecuencias que tengan en el futuro, sino que tienen que ir a lo que tienen los centros emocionales bastante activados, ¿no? Vale, pues ahora entramos en el tema. ¿Qué es lo que pasa cuando tomamos psicodélicos? Bueno, pues resulta que los psicodélicos afectan a un tipo de receptor de serotonina. Se unen a muchos receptores, pero en particular hay un receptor que si tú le das a una persona un psicodélico con una molécula que bloquea ese receptor, es decir, que impide que el psicodélico se una a ese receptor, no hay efectos psicodélicos. Entonces se llega a la conclusión de que el 5-HT2A, ese receptor de serotonina, que está muy involucrado en la experiencia psicodélica. Y cuando miramos la distribución de este receptor en el cerebro, ¿qué es lo que encontramos? Pues en las zonas rojas es donde vemos que hay más expresión, que bueno, está un poco por todas partes, pero claramente está en esas zonas mediales de la red por defecto, también aquí en los lóbulos que son más del lenguaje, y también en las cortezas prefrontales muy involucradas en esos procesos de inhibición de los sistemas más primitivos, ¿no? Vale, pero es que ahí nos debe terminar la cosa, porque ahora digamos, ya vemos dónde están distribuidos en la corteza, pero es que la corteza es una complejidad increíble, ¿no? O sea, hay un montón de neuronas diferentes y se forman unos circuitos muy complejos, en los cuales pues, tenemos neuronas en los niveles superiores que están recibiendo información de niveles inferiores y a su vez esas neuronas inferiores también están regulando a las neuronas inferiores, ¿no? Pues bien, se cree que estos receptores, los 5-HT2A, se expresan en las neuronas piramidales de la corteza que están en esos niveles superiores de los circuitos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando en realidad en estos niveles superiores? Vale, pues entonces se cree que estas neuronas piramidales, a medida que van recibiendo información, van generando unos modelos de la información que van a recibir. O sea, están como prediciendo qué tipo de información van a recibir. Están como diciendo, uy, yo estoy acostumbrada a recibir esto y esto, entonces me estoy como preparando y entonces
por un lado tienen esos modelos que están prediciendo qué es lo más probable que vaya a llegar a la neurona, ¿no? Y además, cuando la información que le llega es diferente a lo que estaba prediciendo, se mandan unas señales de error que hacen que los modelos se actualicen, ¿no? Pero es que además esos modelos, como decía antes, tienen una capacidad reguladora sobre los niveles inferiores. De tal forma que imaginaros que yo para generar mi modelo necesito un poquito de información de A, un poquito de información de B y un poquito de información de C. Hay información de A que yo no necesito para generar mi modelo, porque, perdón que os interrumpa, es muy importante para empezar a tener en cuenta lo que es un modelo. Un modelo es un resumen que está formado por el mínimo número de detalles necesarios de los niveles inferiores para generar un modelo fiable. O sea, ¿cuántos detalles necesito para generar un modelo que me vaya a ser fiable? Hay información de A que yo no necesito para tener un modelo fiable. Entonces, yo le voy a decir que no entre, que no necesito. Esa es la que está haciendo la neurona aquí, regulando la información que entra desde abajo. Bueno, pues entonces, estas neuronas, os acordamos que tienen los receptores 5-HT2A, ¿no? Entonces, cuando se unen a los psicodélicos, ¿qué es lo que pasa? Pues hacen que esas neuronas empiecen a disparar en unos patrones de disparo que no son los suyos normalmente, ¿no? O sea, como que dejan de tener esos modelos, ahora sus modelos ya no son los buenos modelos que eran, lo cual hace que haya una desregulación de la información de abajo, de tal forma que a lo mejor información de A o de B o de C que antes no entraba porque se consideraba ruido innecesaria, ahora sí que entra. Entonces por eso estamos viendo y estamos viendo todos estos detalles que antes que normalmente no se ven, ¿no? Pero es que además, como está viendo nos está mezclando todo un poco, pues entonces hay unas señales, se están mandando más señales de error hacia arriba, lo que hace que los modelos se vayan actualizando todo el rato, porque hay todas las señales de error, entonces eso hace que tengamos esa percepción tan inestable, ¿no? Y tan cambiante, porque el modelo la neurona está como intentando predecir qué es lo que le va a llegar, pero hay muchos errores, está todo el rato ahí intentando predecir mejor, ¿no? Y entonces ahora vamos a hablar de qué pasa un poco esto, cómo se traslada a la conectividad de la que hablaba antes en esas redes, ¿no? Antes os estaba comentando cómo había zonas que hablaban entre ellas, ¿no? Y tenían una gran sincronicidad. Es decir, si yo cojo la zona A y la zona B, la varianza entre sus señales es muy poca, varía muy poco entre sus señales. Entonces en este gráfico lo que podéis ver son para cada red neuronal, ¿no? En gris veis cuál es la varianza de las señales que componen esa red en estado de placebo, ¿no? Y como habíamos dicho, como las señales se parecen mucho, pues hay una varianza muy pequeña. Cuando tomamos psicodélicos, sin embargo, aumenta muchísimo esa varianza. Es como que todo ese orden que había antes desaparece, ¿no? Entonces, bueno, eso es para ella. Y entonces, la manera más icónica, en realidad, de mostrar esto es esta imagen. Esta imagen en la cual arriba se ve pues, las zonas en los circulitos con las conexiones entre ellos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tomamos la psilocibina? Pues el sistema se convierte, está muchísimo más interconectado y además lo que sucede es que ahora ya el sistema no está fluctuando entre, digamos, unos 7 estados que eran bastante estables, sino que ahora el sistema está fluctuando entre un montón más de estados. Hay un montón más de estados, pero son estados mucho menos estables y también es un estado en el cual una perturbación del sistema se esparce mucho más por el sistema. Por eso también hay que tener un poco en cuenta que a lo mejor el setting de cuando te lo estás tomando es tan importante, porque a lo mejor te llama alguien por teléfono y ya eso desata una serie de pensamientos y ya la lías. Bueno, no ha pasado, pero hay historias por ahí. Hay que apagar los móviles, por lo visto. Bueno, y entonces, otra manera de visualizar esto es como que el cerebro en realidad está perdiendo mucha diferenciación. Es decir, donde antes teníamos una señal muy clara que estaba señalizando información interior, la red por defecto, información interior, la red visoespacial, información exterior, esa información estaba muy segregada y tenías un código muy claro para A y un código muy claro para B. Ahora eso desaparece, ahora ya no hay esa claridad y es posible que por eso tengamos esa sensación de conexión con el entorno, porque como que lo que antes estaba señalizando interior y exterior ahora se convierte en una sola señal, ¿no? Es como que ya no hay
no hay esa diferenciación. Vale. Y algo que también, esa falta de, esa conexión con el ambiente, con el universo, es también muy característica no solamente del estado psicodélico, sino de estados místicos, gente que tiene experiencias místicas sin haber consumido sustancias. Y en la literatura de las experiencias místicas, lo que se había visto es que había una actividad, una hiperactividad de los lóbulos mediales temporales, que son esos lóbulos de los que hablaba antes, muy primitivos, ¿no? Muy emocionales. En la experiencia mística hay una super hiperactividad de eso, ¿no? Entonces se cree que es porque la corteza prefrontal no está regulando. Entonces ahora os explico por qué. Bueno, ahora os enseño qué es lo que pasa con los psicodélicos. Pues los psicodélicos, basándose en esas teorías de que las cortezas mediales temporales primitivas estaban involucradas en la experiencia mística, dijeron, bueno, pues vamos a ver qué pasa con la conectividad de estas zonas cuando la gente está tomando psicodélicos. Entonces, en la parte de arriba, bueno, esta es la zona que estaban midiendo el mapa, esto en morado. Entonces, en la parte de arriba veis que ese es el mapa en estado normal y ese es el mapa en estado psicodélico. Y para ver más clara la diferencia, se hace una resta y aquí es donde veis lo que está pasando. Lo que está pasando claramente es que esos lóbulos primitivos se están desconectando de la red por defecto. Pero es que además, esa desconexión, el grado, esa desconexión, cómo se desconexiona en cada individuo, estaba correlacionado con la disolución del yo que las personas reportaban. Es decir, la más disolución del yo que la gente dice que ha tenido durante la experiencia, mayor desconexión de los lóbulos temporales con la red por defecto. Pero es que, además, tenemos más evidencia de que, claro, es que se está desconectando la corteza prefrontal, que está haciendo esa inhibición un poco también, porque aquí tenemos el mapa de la corteza prefrontal en estado normal y aquí tenemos el mapa de la corteza prefrontal en estado psicodélico y vemos que hay una desconexión brutal de las partes posteriores, ¿no? Que están conectadas con esos sistemas límbicos. Entonces se cree que a través de eso, pues, de que se deshace la red por defecto, pues aumenta la actividad en estas zonas más primarias. Bueno, ya para terminar, hablar de que también se puede medir la actividad del cerebro a nivel de las ondas cerebrales, no solamente a nivel de ver en qué zonas del cerebro está, sino medir las ondas cerebrales. Y entonces podemos ver que en los cerebros hay alfa, beta, gamma, y bueno, se cree que alfa, que se desarrolló a la vez que la red, durante el desarrollo se desarrolla a la vez, aparece a la vez que la red por defecto. Es decir, en los niños de entre 4 años empieza a aparecer alfa, empieza a aparecer la red por defecto, y alfa es una oscilación lenta. Entonces, ¿qué es lo que se cree que estas oscilaciones, cuál se cree que es la función de estas oscilaciones lentas? Pues se cree que estas oscilaciones lentas lo que están haciendo es, están incrementando la información mutual entre neuronas. O sea, yo tengo aquí una neurona que está actuando independientemente de esta otra neurona, ¿no? Pues ahora tenemos a alfa, tenemos que las conecta, entonces ya no son independientes. Ahora hay un menor número de estados posibles, porque aquí teníamos todos los estados de A y todos los estados de B, hay un menor número de estados posibles, pero están sincronizados, ese A y B. Entonces se cree que alfa está un poco haciendo eso, está aumentando la información mutual, está llevando a ese nivel superior de integración que a su vez está ordenando y regulando a esos sistemas más primitivos, ¿no? Y lo que se ve con psicodélicos es que, de hecho, hay una reducción bastante fuerte en alfa, bueno, en todas las ondas lentas, pero sobre todo en alfa, y que además esa reducción en alfa está también súper correlacionada con lo que la gente con las percepciones que tienen las personas de haber perdido el yo durante la experiencia psicodélica. O sea, es como que ese yo es como un súper, tiene la función de organizarlo todo, y en la sustancia psicodélica deshace eso. Yo os voy a enseñar la representación de tal y como yo entiendo esto, que es esta. Entonces, aquí tendríamos el estado normal, en el cual hay menos estados, pero son mucho más, están esas alfa como cogiendo información de aquí y creando un mega estado, ¿no? Y aquí, sin embargo, hay mucho más estado, y esa es mi interpretación.